Y te quiero pedir, doctor, que me la cuentes un poco en primera persona, porque yo sé que tú fuiste protagonista de traer la implantología a nuestro país y de hecho también desde la fuente, o sea, desde el mismísimo doctor Brånemark. Yo leía un poquito antes de hacer la entrevista que de hecho 2 veces fue candidato a premio Nobel, o sea, estamos hablando... Sí. No estamos hablando de cualquier persona, y desde esa fuente usted trae la implantología acá, y como también la marca Nobel, que yo entiendo tuvo acá el primer centro de entrenamiento en Latinoamérica, ahí tú me corriges si están así. 2 cosas muy importantes para la implantología a nivel nacional. Cuéntame un poquito, como digo, de en primera persona Bueno, de esa historia. lo que sí me gustaría aclarar y diferenciar un poco, implantología, cuando yo inicié esto, era algo bastante vago y había mucha cosa de prueba, ensayo, error, no había seriedad. Y cuando yo tomo contacto con la osseointegración, porque hablemos de la osseointegración o de la implantología osseointegrada, es ahí cuando nace esto de manera seria. Esto aparece con el profesor Brånemark en el año 81, cuando hizo una presentación en Toronto, en Canadá, donde se mostraron todos los trabajos que ellos tenían y que habían realizado en seres humanos desde el año 65 en adelante. Y en el año 81 se lanza esto al mundo. Yo, mientras hacía mi especialización en cirugía oral en París, en Francia, tomé contacto y conocimiento de esto, y de primera fuente pude ir a Gotemburgo, donde estaba el profesor Brånemark, a informarme un poquito más. Y fue justo que a mí me tocó ya volver de regreso de mi formación, que llegué en el año 84, inicio del 85, y quise traer esta implantología osseointegrada, toda esta tecnología del sistema Brånemark, como se llamaba, al país. Y lo hice. Y de la misma manera empezamos y hicimos los primeros cursos de Nobel Pharma. Se llamaba así la empresa inicialmente. O sea, inicialmente se llamaba Nobel Bofors y después se llamó Nobel Pharma y actualmente es Nobel Biocare. Y nosotros empezamos a hacer los primeros cursos. Hicimos los primeros cursos. Curiosamente, el primer curso, no me preguntes por qué se dio, pero se hizo en Lima, en Perú, el primer curso teórico-práctico, donde hacíamos un hands-on de esto. Después hice varios cursos en Brasil y después empezamos con los cursos en Chile. Eso fue en esa época. Y claro, yo tuve la oportunidad de estar muy vinculado con Brånemark. Brånemark vino a Chile en el año 87 la primera vez y después empezó a venir regularmente. Hicimos muchos casos con él. Tuvimos la oportunidad y la posibilidad de atender pacientes de casos complejos, de maxilectomizados, de pacientes que tenían problemas importantes en su macizo maxilofacial. ¿Pero qué? ¿Ahí usted hizo cirugías con el mismo doctor Brånemark? Sí, yo operé mucho con él. De hecho, yo durante mucho tiempo trabajé en Italia y cada vez que iba, yo hacía un salto y me quedaba en el Karl Landesska Hospital, que es el hospital donde él trabajaba, y me quedaba trabajando por lo menos un tiempecito, una semana o lo que fuera, con él de manera personal. Y ahí aprendí de primera fuente el tema de los implantes. La osseointegración pareciera que fue como el mayor descubrimiento, pero ahora al escucharte igual siento que el aporte del doctor Brånemark también es sistematizar el proceso, o sea, volverlo más serio. Exacto. Para empezar, mira, Brånemark, él siempre dijo, si tú vas a hacer, si vas a trabajar en pacientes, tienen que partir con estándares bien elevados. Y uno de los estándares que se elevaban y se ponían en el primer nivel era que esto se tenía que hacer en un pabellón de cirugía y se tenía que hacer en condiciones quirúrgicas óptimas. Yo tenía esa formación, yo estaba trabajando, había trabajado muchos años ya en aquello y sabía cuál es la diferencia entre tú operar un paciente en un sillón dental que hacerlo en un pabellón de cirugía. Entonces él puso ciertas bases y era muy riguroso en que esto se hiciera de manera muy seria. Incluso muchas veces le pregunté a qué se debía el ser tan estricto y él me decía que uno siempre tiene que partir de acá, porque cuando tú estás acá, llegas acá. Pero si tú partes de acá, con dificultad vas a llegar ahí. ¿Ya? Ese era su tema de mentalidad también. Mentalidad, de formación. Ahora, no se olvide, Brånemark era traumatólogo, ortopedista, él no era dentista. Claro. Entonces, para él había también un tema de formativo, en donde había que trabajar siempre en pabellón, cualquier cosa quirúrgica, aunque fuera de cirugía menor. Me gustaría que tú me comentaras, en tu opinión, ¿qué tan cerca crees que estamos de que se cumpla esa icónica frase del doctor Brånemark que decía que ninguna persona debería morir con sus dientes en un vaso con agua? Velador. Para mí es fuerte porque mi abuelita vivió así y no en la tercera edad, desde muy joven. Sí. Entonces, ¿qué crees tú que estamos cerca?
probablemente más cerca, pero ¿cuánto? Y qué tan complejo va a ser que eso realmente llegue a ser una realidad. Yo te diría que en general esa realidad se está cumpliendo, porque tú cada vez ves menos pacientes de dentado total que te llegan a la clínica a ser tratados. ¿Por qué? Porque ya están siendo cubiertos. Ahora también la odontología ha hecho avances en el sentido de evitar que pasen muchas cosas, de llegar a la situación de dentulía total. Pero yo creo, no tengo ninguna duda, que nadie más en el futuro cercano se va a morir con los dientes en un vaso de agua. Eso lo veo 100% plausible y eso está a la vuelta de la esquina. Qué magnífico, porque finalmente es una persona que parte con una visión y que aunque la vida del ser humano a veces es tan corta que no alcanzan a ver pero sus sueños cumplidos, pero qué bueno que eso pasara en algún momento. Sí. Y bueno, todos los que trabajamos de alguna manera estamos aportando, ¿cierto?, a que ese sueño se cumpla. Perdona que te interrumpa. Brånemark es la persona más humana que yo he conocido. A él lo que más le importaba eran las personas. Hay gente que se hizo rica en el tema de la implantología moderna. Podría enumerar mucho, vendiendo un producto. Brånemark, él terminó sus días viviendo una pequeña casita, tranquilo, recibió un buen dinero por algunas patentes, pero él no se movía por dinero, él se movía por otros intereses. Y yo te digo, de primera persona te lo digo, él se entregaba a los pacientes de una manera impresionante. Cuando él venía a Chile, nosotros lo traíamos, él trabajaba conmigo y yo te pregunto, ¿qué cobraba él? No cobraba nada. No. Él atendía gratuitamente a todos sus pacientes. Tenía otra motivación. Su motivación era humana. Yo escuché antes de conversar contigo, había escuchado mucho de tu persona. ¿Cuán cierto es que eres o no, tú me corriges, el implantólogo que ha puesto más implantes en Chile? Quizás esa la ganáis fácil, pero dicen que en el mundo. ¿Cuánto de mito habrá eso? ¿Cuánto de verdad? La verdad que no. ¿Quién lo inventó? No te puedo decir eso, pero sí te digo que como cirujano he puesto más de 200.000 implantes, lo cual es mucho, y la verdad que yo creo que puede ser que eso sea cierto y que no sea un mito, pero no tiene mayor importancia. Yo creo que lo importante es haber hecho las cosas dentro de lo que he podido, lo mejor posible. Por supuesto que cuando tú tienes una casuística importante, has visto éxitos, has visto fracasos, has tenido complicaciones, y eso es lo que te hace llegar a la fase que hoy día en el simposio dije, que el conocimiento viene con la experiencia, ¿no es cierto? Uno entrega información y cada persona, cada profesional tiene que hacer su propio conocimiento recorriendo un camino con experiencia, y al final eso es lo que te da una sabiduría futura. Claro. Sí. ¿Qué es lo que tú esperas como implantólogo? Que ya veo que el legado de que ser el que más implantes ha puesto no te interesa. No. ¿Cuál es el legado que a ti te gustaría dejar, o que la gente o que los colegas pensaran de ti, digamos, como implantólogo? Bueno, yo creo que lo más importante es dejar un camino en donde se vea que todo lo que se ha hecho con honestidad, primero que nada, con un gran sentido de ayuda al prójimo, de ayudar a nuestros pacientes. Tal como lo dije anteriormente, esto va mucho más allá del dinero, porque a ti cuando te pagan algo por tu trabajo profesional, al mes ya pagaste todas las cuentas y la bata se acabó. Pero ¿qué es lo que te queda? Un paciente que llega después de 40 años, o 30 años, 20 años, y te abraza y te dice: doctor, usted me ayudó a cambiar mi vida. Eso no tiene valor, eso no se puede valorizar, eso es algo increíble. Entonces prefiero que eso quede en mí. La gente que ayudaste, la gente que ayudaste, la gente que... Y lo otro que yo hice, y que lo hice de manera súper desinteresada, es que yo ayudé a formar a mucha gente, ayudé a formar a muchos colegas. Y muchos de ellos, incluso hay algunos que están participando en el simposio acá, son gente que ayudé a formar y que la entregué de manera muy desinteresada. Todo lo que yo podía de información, y que ellos hicieran su camino, y muchos son exitosísimos ahora. Eso para mí es lo más importante.